Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su ser. En esta mañana, en la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa palabra que nos alimenta el Espíritu. Espero que todos estemos listos con nuestra Biblia en mano, con nuestro corazón abierto para dejar que esa palabra de Dios transforme nuestra vida. En esta mañana quisiera invitarles a ir conmigo al texto principal que nos va a estar ocupando en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 en adelante. 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 en adelante. La palabra de Dios dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Verso 5. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Verso 7, amados hermanos, 2 de Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Palabra del Padre Celestial. Hermanos, como usted puede ver en esta mañana, quisiera considerar con ustedes este tema: vasos de barro en las manos de Dios. Desde el punto de vista humano, ¿cuál ha sido el objeto de más valor que usted ha tenido en sus manos? Quisiera que haga un poco de memoria y recuerde, humanamente hablando, ¿cuál ha sido el objeto de más valor que usted ha tenido en sus manos? Si usted me pregunta a mí, probablemente, no lo sé, probablemente haya sido un iPhone. Ha sido lo más caro que he tenido en mi mano. Ahora, puede ser que ese algo más bien sea un alguien. ¿Quién ha sido la persona? No el objeto, pero la persona de más valor que usted probablemente haya tenido en sus manos o en sus brazos. Ahora, si usted me pregunta a mí, después de mis hijas, se lleva el primer lugar mi nieta. Ha sido la persona de más valor que ha tenido o que este servidor ha tenido en sus manos. Yo quiero que en la meditación de hoy usted se enfoque junto conmigo en el versículo 7. De todos los versículos que hemos leído, en 2 de Corintios 4, verso 7, Pablo dice: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy quiero que hablemos acerca de este tesoro que es de extremado valor y que Dios, según lo que Pablo dice en el versículo 7, ha confiado o ha dado este tesoro en manos de barro. Quisiera en esta mañana usar un ejemplo. He dicho en esta mañana que mi nieta es de gran valor, inestimable valor para este servidor. Y en ocasiones me ha correspondido llevarla a una cita médica y la he tenido que llevar en mi carro. Ustedes han visto mi carro. Ciertamente no es de gran valor. Ciertamente no es el que tiene más valor, no es el más moderno. Vaya, pero ahí anda
ahí camina, mientras tenga gasolina y anda por todo lado. ¿A qué quiero llegar con esta ilustración? ¿Cómo es posible? Mi nieta es una princesa. Es de extremado valor. Ella necesitaría andar en un automóvil a su altura, diría alguien. ¿Cómo es posible que esa preciosura, cómo es posible que esa personita de tanto valor la lleven en ese carro a una cita? Ahora, esto lo estoy diciendo simplemente como una ilustración. Dios ha tomado un tesoro que es de inestimable valor y lo ha confiado en simples vasos de barro. Es lo que dice el versículo 7. Tenemos, dice Pablo, se incluye, dice, tenemos este tesoro en vasos de barro. La primera pregunta que uno podría hacerse es, en primer lugar, ¿cuál es ese tesoro? ¿Cuál es ese tesoro? Si usted va al versículo 1, Pablo describe ese tesoro como un misterio. Teniendo nosotros este misterio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. ¿Cuál es este tesoro? ¿Cuál es este misterio que Dios le ha confiado a los vasos de barro? Y la segunda pregunta que uno debería hacerse es, ¿quiénes son los vasos de barro? ¿O qué son los vasos de barro? Así que les propongo en primer lugar en esta mañana hablar acerca del tesoro. Ese tesoro del cual Pablo está hablando en este contexto a los corintios se refiere al Evangelio. El Evangelio que en una ocasión fue un misterio, pero que como dice el versículo 1, según la misericordia de Dios mismo, lo ha confiado, lo ha dado, lo ha impartido al mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué el Evangelio es un tesoro? En primer lugar, porque el Evangelio es lo único que presenta la paz disponible para todo ser humano. Nosotros en nuestros delitos y pecados estábamos enemistados con Dios, pero solamente a través del Evangelio es que usted y yo y cualquier ser humano puede estar en paz con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1, dice Pablo a los romanos, justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de la fe tenemos paz con Dios, pero a través de la obra de Cristo Jesús. Usted y yo, todos los que me escuchan en esta mañana, y si usted está mirando esta lección, luego necesita entender esto. Mi pecado me hace estar enemistado con Dios. ¿Cómo es que yo vuelvo a tener una relación con el Padre? Pues a través del Evangelio. El Evangelio es lo que nos da la paz con Dios. Entre tanto yo no haya obedecido o aceptado el Evangelio, estaré en esa condición. Pero en segundo lugar, el Evangelio también es un tesoro porque perdona completamente de todo pecado. Amén. El Evangelio nos perdona de todo pecado. Allá en Hechos capítulo 2, Pedro le dice a todos los judíos, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, dice el versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón. Esa palabra compungieron es de un término griego que significa como cuando a uno le meten una puñalada en el corazón o una puñalada en el estómago. Ellos, cuando Pedro les dijo esa palabra, fue como que Pedro les tocó en el corazón, se compungieron de corazón, les dolió lo que Pedro les dijo, pero no empezaron a discutir con Pedro, sino que le dijeron, varones hermanos, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué haremos? Hemos matado al Hijo de Dios. ¿Podría tener perdón ese pecado? Hay muchos que piensan equivocadamente que hay pecados que no pueden ser perdonados. Déjeme decirle, no hay pecado que Dios no pueda perdonar.
si obedecemos el Evangelio. Pero cuando ellos preguntan, ¿qué haremos? Hemos matado al Hijo de Dios. Pedro les dice en el verso 38, arrepiéntanse, bautícense para el perdón de los pecados. Es en el Evangelio donde encontramos perdón de pecados. Por eso es que hay que interpretar la palabra de Dios como un todo. No podemos hacer doctrinas de versículos aislados. Hermano, usted hace un momento nos dijo en Romanos 5:1 que es por medio de la fe que somos justificados. Entonces, ¿es por la fe o es por el bautismo? La respuesta es ambas cosas. La fe tan solamente es la llave que abre la puerta para que usted y yo podamos alcanzar el perdón completo de Dios, que según Hebreos 8, versículo 12, dice: Dios será propicio a nuestras iniquidades y perdonará nuestros pecados y nunca más se acordará de ellos. Dios perdona y olvida a través del Evangelio. Es por eso que el Evangelio es un tesoro. ¿Cuánto estaría usted dispuesto a pagar por su salvación? Si Dios le dijera, el precio para entrar al cielo es $1,000,000, ¿ahorraría usted toda su vida ese $1,000,000 para poder ir al cielo? Pues Dios nos está diciendo, la salvación es gratis, por lo que mi Hijo Cristo Jesús hizo en la cruz. Pero aunque es gratis, no es barata. ¿Por qué no es barata? Porque Él demanda de nosotros ciertos actos de obediencia en el orden de poder recibirla. Como que usted me diga, hermano, le regalo una camioneta, ya ve que ha hablado usted de su carro y que está bien viejo y que esto y que lo otro, le regalo una camioneta nueva de paquete. Es gratis, no tiene que pagar nada, pero está allá en el concesionario en Huntsville. Tiene que ir usted hasta la ciudad y hablar con el agente de ventas, darle su nombre, darle su información, su ID y ir a firmar para que le den su llave y que luego yo diga, ¿qué? Tengo que ir hasta la ciudad y hacer toda esa diligencia. No, yo no lo quiero. Es lo mismo. Dios nos dice la salvación es gratis. No tiene usted que pagar nada, pero tiene que hacer esto y esto. ¿Qué? Mucha gente dice, ¿qué? Tener fe, arrepentirse, bautizarse. No, por favor, no. Es lo mismo. Pero el Evangelio es un tesoro. Fíjese, no solo porque nos da paz, no solo porque nos da perdón, sino porque provee contentamiento en la vida cristiana. Filipenses 4:11 dice Pablo, en el contexto dice Pablo, he aprendido a ser agradecido. He aprendido a estar feliz cuando tengo mucho, he aprendido a estar feliz cuando tengo poco. Me encanta esa frase de Pablo, he aprendido. Nuestra naturaleza humana en ocasiones no nos deja ser agradecidos, no está en nuestra naturaleza, es algo que se aprende, es algo que Dios nos enseña en su palabra. Primera de Timoteo capítulo 6, verso 6, gran ganancia, dice Pablo. Gran ganancia es el contentamiento en la vida del cristiano. Y eso solamente nos lo provee el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, el Evangelio es un tesoro porque nos coloca en la familia de Dios, en la iglesia de nuestro Señor. Quiero invitarle que vaya conmigo a Efesios. Hace un momento en la Cena del Señor leíamos acerca de Efesios. Ahora vamos a leer en el capítulo 2. Siempre, cuando usted agarre y abra Efesios, esto se lo damos como un tip. Cuando usted abra la carta a los Efesios, recuerde, Pablo habla en los Efesios las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. De hoy en adelante yo le puedo preguntar a usted, ¿de qué habla Efesios? De las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Y en el capítulo 2, versículo 2, quiero leer desde el versículo 17. Vea la gran bendición. Efesios 2, 17. Hablando acerca de Cristo, dice, vino
y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y también a los que estabais cerca. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En Cristo Jesús, verso 17, porque Él vino y anunció buenas nuevas de paz. En Efesios capítulo 2, Pablo hace una comparación, le habla a los gentiles, le dice, ustedes no eran pueblo, no tenían herencia, no tenían nada, estaban ajenos. Ve al versículo 13, por favor, conmigo. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo. Si usted lee el 12, le dice que estaban alejados de la ciudadanía, ajenos de los pactos de la promesa, sin Cristo estaban sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, verso 13, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Cristo, verso 14, es nuestra paz. De ambos pueblos hizo uno. De judíos y gentiles, Dios ha hecho un pueblo. Ese pueblo es la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. ¿Por qué hoy nosotros estamos en la iglesia? ¿Por qué hoy nosotros podemos decir que estamos en la familia de Dios? Porque en una ocasión recibimos el Evangelio. Sin el Evangelio, estas bendiciones no serían posibles. Es por eso, hermanos, que el Evangelio es un tesoro. Ahora, yo pregunto en esta mañana, ¿qué tanto valor tiene el Evangelio para usted? ¿Es realmente el Evangelio un tesoro para usted? Saber que el Evangelio promete la esperanza de vida eterna. En Romanos 6:23, Pablo dice, porque la paga del pecado es muerte. ¿Cuál es el precio? Si usted decide permanecer en una vida de pecado, ¿cuál es el precio o la ganancia que usted va a recibir? Dice Pablo, la muerte. Pero ¿cuál es la ganancia en Cristo Jesús? Le leo el texto o se lo recito de nuevo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el regalo que recibimos. Ahora, ¿quiere usted ese regalo? ¿Es realmente valioso para usted este regalo que Dios le ofrece? La salvación, la vida eterna. ¿Sabe que muchos hoy en día andan por la vida ignorando esta verdad? Y cuando digo ignorando, no me refiero a que no lo hayan escuchado, sino que recibieron el Evangelio, estuvieron en la familia de Dios, pero se fueron de la iglesia, le apartaron, le dieron la espalda al Señor. ¿Sabe qué significa eso? Tristemente hay que decirlo, quien tenga ese comportamiento simplemente demuestra que no valora el regalo de Dios, no valora ese tesoro que Dios le ha dado, sino que le da la espalda al Señor y en lugar de continuar en ese camino hacia la vida eterna, han decidido retrocederse e irse al mundo. E ignoran este versículo, que si continúan en esa situación, la paga que recibirán es la muerte eterna. Porque si la vida es eterna, pues la muerte de la cual habla el versículo también es eterna. Algunos piensan que el infierno será solamente por un par de años, o que el fuego se va a acabar, o como que si Dios estuviera horneando galletas y de pronto en un tiempo va a decir Dios, bajemos un poco el fuego, bajémosle
ahí a 350 grados, tiene mucha temperatura, no, bajémosle a 100 grados. No, si la vida va a ser eterna, la muerte o el castigo también van a ser eternos. Pero para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, el Evangelio es un tesoro. Amén. En este contexto de 2 de Corintios, de nuevo le invito a ir al texto principal en esta mañana, 2 de Corintios. Pablo, antes de darnos este gran versículo en el verso 7, ¿usted prestó atención a lo que Pablo dijo en los versículos anteriores? 2 de Corintios 4, dice el verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Está citando el Génesis. En el principio dijo Dios, hágase la luz, porque la tierra estaba llena de tinieblas. Pero de esa misma forma Dios es el que resplandeció, dice, en nuestros corazones, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hermanos, amigos, hoy los que estamos aquí sentados, cuán a menudo pensamos en la bendición que hemos tenido de estar en Cristo Jesús. Hemos sido iluminados, andábamos en tinieblas. Y dice que Dios iluminó nuestros corazones. Ahora déjeme de nuevo usar esta ilustración. Hemos hablado de cuál es el tesoro. ¿Cuál es este tesoro de gran valor? Es el Evangelio. El Evangelio que puede salvar a la humanidad. El Evangelio que trae paz, que nos perdona, que nos pone en la familia de Dios, que nos da la vida eterna. Es un tesoro. Pero hablemos ahora acerca de los vasos de barro. ¿Quiénes son los vasos de barro? Pues usted lo tiene en la presentación. La fragilidad del vaso humano. Los vasos de barro a los cuales Pablo hace referencia somos usted y yo, los seres humanos. ¿Ha pensado usted en la fragilidad del vaso humano? Como vasijas de barro, nosotros simplemente fuimos creados del polvo. Yo no sé cuántos de ustedes, los que hoy me escuchan, tuvieron o han tenido la oportunidad de tener barro en sus manos. Cuando yo estaba en el colegio, había una materia en artes plásticas que se refería o trataba acerca de cómo hacer o trabajar el barro, la arcilla, que llaman algunos. Y en esa clase solo íbamos a embarrarnos las manos, a tomar la arcilla, como el alfarero, a tomar el barro y hacer figuras, vasos, platos, jarrones, floreros, lo que usted quisiera. Y esos, usted le da forma, ¿no?, al barro, a la vasija, le da la forma que usted quiere, luego la pone en el horno, la deja secando, pero luego eso se endurece, ¿no? Pero la fragilidad del barro sigue estando ahí. Recuerdo a mi profesora decir siempre, tengan mucho cuidado cuando operen o manejen esas vasijas. ¿Han tenido ustedes esa oportunidad de tener un vaso de vidrio, un vaso de barro? ¿O en alguna ocasión se le ha quebrado a usted un jarrón de barro de su mamá, de su abuelita? Si eso ha estado por generaciones en la familia, tenga mucho cuidado. Pues exactamente de la misma forma, nosotros hemos sido creados. Cuando usted va al Génesis, encontramos en el relato de Génesis 2:7 que nosotros fuimos creados del polvo. Algunas versiones dicen del barro. Dios creó a Adán de la tierra y le dio forma, a la forma que Él quiso. Puso la tierra y le dio la forma y dijo, esto es un hombre. Pero no fue Adán un ser viviente hasta que Dios sopló y le dio vida. Antes de eso, simplemente era una figura de barro. Pues como vasijas de barro, nosotros estamos sujetos a enfermedad.
Y no tan solamente a enfermedad, sino también a muerte. Hace falta ver las noticias nada más. Recién acabamos de salir del COVID y uno, pues qué dicha, ya no se escucha nada del COVID. Ahora pues usted prende las noticias y pues hay como otro tipo de cosas, y si no es la bofetada que le dio Will Smith al otro negrito, pues ahora es el juicio de difamación de Amber Heard contra Johnny Depp, y ahora pues las cosas van cambiando. Ahora recién vi esta semana que ahora lo que está de tendencia es la viruela del mono. ¿Ya vieron ustedes las fotos de la viruela del mono? Ay, que ya no sé cuántos casos en Europa y que ya hay un caso registrado por aquí, y entonces ya se nos olvidó el COVID. Ahora hay que estar preocupado por la viruela del mono, que es más peligrosa que la del pollo. Digo yo pollo, ¿no? Que le dicen en inglés chicken pox, ¿no? Ahora es monkey pox, no sé. Pero ¿por qué digo esto, hermano? Estamos como vasijas de barro. Somos tan frágiles que estamos propensos a la enfermedad. Y si usted no le dio COVID, si usted es como yo, que nunca le dio, o por lo menos le dio y no me di cuenta, somos superhumanos. Y uno decía, pues soy un superhumano. A mí los virus no me hacen nada, que vengan todos, no me hacen nada los virus. De pronto me agarra el monkeypox a mí, y ya ve que el próximo domingo puedo venir y decir, no voy a predicar, a menos que esté todo lleno aquí y ustedes quieran verme, lleno de ronchas, ¿no? Si no me da esto, me va a dar otra cosa. Y si no me enfermo de algo, algún día por vejez me esperará la muerte. Hebreos 9:27 dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Amados hermanos, somos seres caídos, que por nuestro pecado heredamos la muerte. Se lo dijo Dios a Adán y Eva. De todos los árboles del huerto pueden comer, pero sepan que el día que coman de ese árbol que está prohibido, ciertamente morirán. Dios les advirtió y ellos tomaron su decisión, comieron del árbol prohibido, y la muerte pasó a toda la humanidad, dice Romanos 5, por cuanto todos pecaron. Como somos pecadores, estamos propensos a enfermedades, estamos propensos a muerte, y es por eso que 2 Corintios 5:1 dice, todos vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos mientras estuvimos en este cuerpo, haya sido bueno o haya sido malo. Como humanos, como vasijas de barro, somos débiles y con frecuencia somos quebrantados. Yo sé que ustedes no van a decir amén, pero hay alguien que se encuentre quebrantado en esta mañana. Hay alguien que se sienta débil. En Hebreos capítulo 12, nosotros ya hemos estudiado Hebreos acá en nuestra congregación, pero a manera de recordatorio. En Hebreos 12, verso 3, Hebrews 12, verse 3. Hebrews 12, verse 3. Hebreos 12, en el versículo 3 dice el escritor, considerad a aquel que sufrió, y está hablando de Cristo, a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismos, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hermanos en la fe que hoy me escuchan, ¿será que a veces nuestro ánimo se cansa? ¿Será que en ocasiones en la vida cristiana nos sentimos al punto del desmayo? La respuesta sincera debe ser sí. Nos cansamos, nuestro ánimo a veces se apaga, queremos desmayar. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque somos débiles, cualquier cosa nos quebranta, porque estamos sujetos a enfermedad, a muerte, pero sabe, no solamente por eso, como vasijas de barro, nosotros pecamos y por eso no alcanzamos la gracia y la voluntad de Dios. Romanos 3:23. ¿Qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos
pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mis amigos que hoy me escuchan, nosotros hemos recibido un gran tesoro. Nosotros hemos recibido un gran tesoro, el Evangelio, que nos perdona, nos da paz, nos pone en la familia de Cristo. Pero otra verdad de la cual Pablo nos habla es que somos simples vasijas de barro, imperfectos, pecadores, propensos a enfermedades, propensos a fallarle a Dios. Entonces la pregunta que yo hago en esta mañana para todos los que me escuchan es: lo más valioso de la tierra, ¿y qué hizo Dios con ella? ¿Qué hizo Dios con lo más valioso? Lo ha dado, escúcheme bien, lo ha dado, lo ha confiado y lo ha depositado en simples seres humanos. ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué haría Dios eso? ¿Por qué escogería Dios a este simple ser humano que hoy les habla, tan imperfecto, tan pecador, tan nada? ¿Por qué escogería Dios a esta simple vasija de barro para hablarles en esta mañana? ¿Por qué los escogió a Dios a ustedes, tan pecadores, tan humanos, tan simples, insignificantes, comparados a ese tesoro? ¿Por qué haría Dios eso? Piense por un momento en la gran bendición que tenemos. Haber sido escogidos por Dios para cargar, para llevar, poseer este mensaje, y no solo poseerlo y cargarlo, sino llevarlo a otras personas. En el versículo 7, hermanos, de nuevo, es el versículo 7 el clave, 2 Corintios 4, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea para Él y no de nosotros. ¿Me sigue? ¿Por qué depositaría Dios o confiaría Dios un tesoro tan grande en simples vasijas de barro? La única respuesta que encuentro lógica es, como dice el texto, para que el mundo sepa que el poder está en Dios y no en nosotros. Amén. Vuelvo al ejemplo que les compartía hace unos minutos. Mi nieta es un tesoro inigualable. Yo daría lo nada que tengo para que ella esté bien. ¿Cómo es posible que usted lleve a esa criatura tan hermosa, a ese tesoro tan preciado, y la meta en mi carro cuando la llevo a sus citas médicas? No, vea de nuevo lo que dice Pablo. Dios este tesoro, el Evangelio, lo ha puesto o lo ha depositado en simples vasijas de barro. En la ilustración, la vasija de barro es mi carro y el tesoro es mi nieta. ¿Cómo voy yo a introducir a mi nieta en ese carro tan viejo, tan feo, tan de poco valor? ¿Por qué haría Dios eso? Dice Pablo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. El valor del tesoro no disminuye cuando se deposita en un recipiente sin valor. Pregunto, ¿el que yo lleve a mi nieta en ese carro tan feo y viejo, le resta valor a ella? Claro que no. Es decir, el que Dios haya depositado el Evangelio en nosotros, que somos de menor valor, ¿disminuye el valor del Evangelio? ¿Sí o no? La respuesta es no. El Evangelio sigue siendo valioso, aunque esté en estas vasijas de barro tan imperfectas. El valor del tesoro es inherente dentro del tesoro. Usted puede depositar $1,000,000 en un bolso todo roto, en un salveque todo roto. ¿Pierde ese dinero valor porque está en un bolso roto? No, sigue teniendo valor. Amados en Cristo,
muchos dirían, eso es imposible. Es imposible que ese hombre tan pecador vaya a predicar la palabra. Es imposible que ese hombre que haya sido un asesino, un violador o lo que sea, Dios le haya dado el evangelio y lo haya perdonado. Pues lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si Dios perdonó a los de Pentecostés que habían matado a Jesús, yo creo que me puede perdonar a mí. Si Dios perdonó a Saulo de Tarso que se dedicaba a perseguir y matar cristianos, yo creo que me puede perdonar a mí. Si Dios perdona al más vil pecador, yo creo que me puede perdonar a mí, le puede perdonar a usted. No somos capaces, hermanos, de ver el gran valor que tenemos. Somos valiosos. No por la condición humana que tenemos, sino por lo que Dios ha depositado o lo que ha confiado en nosotros. Debemos de decir esto con mucha honra. Somos portadores del tesoro más valioso de toda la tierra. Este poder de Dios es abundantemente extraordinario. Quisiera leer con ustedes Isaías 55:11. Espero que ustedes lo tengan por ahí, puedan leerlo en esta mañana conmigo todos juntos. Vean lo que dice Dios con respecto a su palabra, con respecto a su mensaje. Isaías 55, versículo 11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. La palabra de Dios no regresa vacía. La palabra de Dios siempre tiene un propósito. Opera conforme a la voluntad de Dios y hace en la vida del ser humano conforme al propósito que Dios ha diseñado. Quizás esta palabra que le estamos predicando en esta mañana, para usted no tiene ningún significado hoy, no tiene ningún valor, pero si es el propósito de Dios, un día esa misma palabra germinará en su corazón, dará fruto, porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. La verdadera fuente del poder del evangelio entonces reside en Dios, no en el hombre. Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A mí me llama grandemente la atención esos hombres que dicen, yo he bautizado, ya hasta perdí la cuenta, más de 3,000 personas. Yo tengo 35, 50 años de ministerio y en mi ministerio he bautizado a más de 5,000 personas. Ah, sí, qué bien. ¿Y cuántas de ellas están en la iglesia? Como 2 o 3, pero he bautizado a 5,000. ¿Por qué decir esto? ¿Por qué, como decimos popularmente, echarnos flores? He bautizado mucha gente. El poder no está en nosotros, hermanos. El poder de conversión no está en nosotros. Y gloria a Dios si ha podido bautizar a muchas personas, pero el poder no está en usted. El poder de convertir a una persona no está en el predicador, sino en el mensaje que ese predicador porta. Ni el mismo apóstol Pablo se atrevió a decir que había bautizado a muchos. De hecho, a los corintios les dice, no sé ni cuántos he bautizado. Es que no me envió Dios a bautizar, me envió a predicar. Y es la palabra de Dios la que va a obrar en la vida de las personas. Así que si algún día yo llegara a bautizar 100 personas aquí, ¿qué debo recordar yo? Siempre, que yo soy la vasija de barro. Yo no soy el tesoro, soy la vasija, el instrumento que Dios utilizó para que a ustedes también, o a todos los que se bauticen, les llegara ese mismo tesoro en sus vidas. Amén. Es Dios y su evangelio que tienen el poder de salvar
al mundo. Y esa, amados hermanos, es la lección que he querido compartir con ustedes. Quizás simple, más simple de las que generalmente comparto, más breve quizás de las que generalmente comparto, pero creo que el mensaje es esencial que nosotros lo recordemos. El tesoro del Evangelio, la fragilidad humana y el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Será que podemos hacer más de lo que estamos haciendo? ¿Estamos llevando este Evangelio a otros para glorificar el nombre del Señor? Amados, ¿podemos hacer un sacrificio extra para llevar este mensaje a otros? Jesús dijo, Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El Evangelio. Yo hasta que canso, seguramente ya les canso con este tema, pero siempre me van a escuchar decirlo, Evangelio, Evangelio, Evangelio. Porque sin el Evangelio, toda esta humanidad está perdida. El Señor nos ayude a cumplir esta tarea, hermanos, de predicar el Evangelio. A los que nos escuchan en esta mañana y no son miembros de la iglesia, si usted está mirando esta meditación luego, le preguntamos, ¿ya ha obedecido usted el Evangelio de Cristo? ¿Y cómo podría obedecer el Evangelio si ni siquiera sé qué es el Evangelio? Bueno, el Evangelio me dice que Cristo vino y murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Yo necesito creer que Jesús es el Hijo de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, necesito arrepentirme de mis pecados, porque el Evangelio, cuando se nos predica el Evangelio nos va a decir, has ofendido a Dios. Ustedes mataron a Jesús. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dice, arrepiéntanse. Hay que arrepentirnos de nuestros pecados. Luego la palabra de Dios nos dice que debemos confesar verbalmente que Jesús es el Señor abiertamente delante de los hombres. Después de eso, después de esa confesión verbal, como dijo el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada. ¿Crees de todo corazón? Bien puedes. Hay que bautizarnos. En el momento que nos bautizamos, Dios perdona nuestros pecados, nos da el Espíritu Santo y nos agrega a la iglesia como miembros de la familia, de la familia de Dios. Y inscribe nuestros nombres en el cielo. ¿Y después de eso qué, mi hermano? ¿Ya somos salvos? Sí, somos salvos, pero salimos de las aguas del bautismo a una vida nueva que necesitamos vivir en fidelidad para con Dios. Bautizarse e irse de la iglesia y nunca más volver es como si nunca se hubiera bautizado. Es necesario después del bautismo perseverar, continuar en esta vida de fidelidad a Dios. Oramos y rogamos al Padre que si usted nos escucha en esta mañana y no ha dado estos pasos, pueda tomar la decisión pronto de hacerlo. A los que nos escuchan o a los que me escuchan en esta mañana y ya son cristianos, si ustedes sienten que no han valorado el tesoro del Evangelio y que en algún momento le han dado la espalda al Señor y que necesita nuestra oración, también esta invitación es para usted. Podemos orar hoy todos juntos para que el Señor nos ayude. Si usted necesita oración o cualquier ayuda que le podamos brindar, por favor, mientras entonamos este canto, usted se puede poner en pie. Y a las personas que nos escuchan en el Facebook, si necesitan también oración, háganoslo saber en los comentarios y con mucho gusto estaremos orando por ustedes. Todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.